Va a bailar. Gózala. Vamos a bailar, vamos a gozar, porque él tiene un poquito de colombiano, un poquito de italiano, de europeo. Ahora nos contará. Es un personaje, porque es un personaje en toda regla, del que no conocemos más allá de su vida personal, porque por lo menos aquí en España hay pocas entrevistas, hay pocas declaraciones de Ramírez, aunque ha trabajado y actuado mucho, pero entrevistas de saber un poquito cómo es él y conocerlo más allá de su carrera artística o encima de un escenario, pues no sabíamos. Así que hoy es el momento en featuring Alex Quiroz Ramírez. Nos vamos hasta, creo si no me equivoco, hasta Bélgica. Ramírez, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están todos por allá? Estamos, bueno, pues ahí estamos con un poquito de COVID y tal, sin discotecas, sin actuaciones, sin que tú puedas venir y otros artistas, pero vamos, dentro de lo que cabe, pues bien, y con muchas ganas de saber cosas de ti, de hablar contigo. Alex Quiroz, ¿tú eres colombiano italiano? Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene Alex? Bueno, yo nací en Colombia, en un pueblo muy pequeño, aislado, que se llama Corozal. La ciudad más grande cerca de Corozal es Cartagena, en el Caribe colombiano. Sí. Sí. Y bueno, yo estudié, normalmente mi vida es la música y también la vida académica, porque yo normalmente hice física teórica y después hice doctorado en matemática. Esto me ha pasado con muchos artistas que he entrevistado últimamente. El otro día hablábamos con el cantante de Zetu Habu. ¿Recuerdas al grupo Zetu Habu? ¿A dónde? Sí, sí. Que hacía 25 años que no daba una entrevista. Y hicimos una entrevista con él y es profesor en la Universidad de Hannover. Que habéis tomado unas carreras mucho más serias, ¿no? De lo que hacíais entonces. Claro, claro. Bueno, ya, cuando yo llego a Italia, llego porque gané una beca para hacer el doctorado. Entonces ya digamos, yo estaba ya en el campo académico. Yo paré un poco los estudios porque Ramírez explotó en los manos, ¿verdad? Bueno, entonces ¿y cómo explotó? Cuéntame. Dicen por ahí los rumores, ahora nos confirmas todo esto, que tú estabas en la cola del cine, estabas cantando una canción, unos productores casualmente estaban por allí, te escucharon. ¿Cómo fue esto? Era el 8 de marzo y el Día de la Mujer. Y entonces yo estaba en el cine, haciendo la fila en el cine porque de verdad había mucha gente y estaban haciendo era la inauguración de una película con Robert De Niro, que en inglés es Cape Fear. Ya, no me acuerdo, no sé cómo es el español. Bueno, y entonces estábamos ahí en el cine y como demoraba la cosa, entonces yo estaba con una persona, con la novia de la época, y le estaba cantando unas canciones colombianas que, digamos, son un poquito ridículas. Decía que en Colombia la gente produce mucho, hace mucha música, y hasta por cualquier cosa. Entonces le di varios ejemplos y comencé a cantarle así. Y tipo 4 puestos atrás estaba Ricky Percy, que es el productor de la DFC, y uno de los grandes productores de la música techno de los años 90, que me estaba oyendo. Y después de eso me dijo que le interesaba, que mi voz le interesaba mucho y que tenía un proyecto nuevo y bueno, de ahí nace todo, ¿no? Y de ahí nace todo y te metes en estudio y La Música Tremenda en 1991 es el primer proyecto que lanzas, ¿no? Que era un poquito más house, el primer trabajo. Sí, es el primer disco techno trance de la historia, ¿eh? O sea, así es considerado, digamos, un hito en la historia. Estoy muy orgulloso de eso porque, digamos, parte de la música, da prácticamente el origen de la música techno y divide lo que es los años 80 a los 90, radicalmente. Después venía El Ritmo Bárbaro y Orgásmico, una de las canciones más importantes de Ramírez en el año Te cuento 92. porque la anécdota es interesante. Cuéntame. Cuando me conoce Ricky Percy, me invita a hacer esto hacer una prueba. Pero como yo estoy estudiando y le digo, no le pongo mucha atención a esto, ¿no? Y además, como yo que estaba en la época, me dice, no, mira, es que no sé, es que yo vi que la rubia de al lado te estaba tirando el ojo y entonces eso no creo que sea. Entonces, digamos, ahí me pararon y yo no les respondí. Me dio tu teléfono, yo nunca lo llamé. Y después de unos 3 meses, habían unos festivales de música internacional
una escuela internacional que estaba en Trieste, porque esto fue en Trieste, Italia. Hacía estos festivales y ahí vino un grupo de Puerto Rico donde habían unos colombianos con los cuales yo cantaba cuando estaba pequeño. Ajá. Entonces nos conocimos, me llevaron a la tarima, yo hice un espectáculo de música folclórica colombiana sobre todo, porque era lo que cantaba. Entonces, y de ahí estaba otra vez Ricky Terzi. También estaba. Me dice, oye, pero no he venido, porque no me has llamado y tal. Entonces ya me ofreció plata. Y me dijo, oye, te pago más o menos el equivalente a 1.000 euros de la ahora, porque fuera 15 minutos a registrar y a probar la voz. Y dice, si no pasa nada, te ganas tus 1.000 euros y te vas. Y si no, pues hay un proyecto y tal. Yo probé esos 15 minutos, gustaron mucho, y de esos 15 minutos nació todas esas canciones que estabas contando. Todas las grabaste el mismo día. No fue el mismo día, eso fue ya en junio, y yo pasé y de cabo regresé. A ella le interesó, regresé varias veces, pero solo de las pruebas que hice, como en 3 sesiones, o sea, más o menos 3 horas de pruebas, salieron todos esos discos, que después fueron ya poniéndole la música, y por 2-3 años, digamos. Y cuando te planteaban esas primeras letras, porque eran unas letras muy provocadoras, ¿tú qué pensabas? ¿Quién escribía estas letras? ¿Ya las tenían escritas? ¿Todas desde el primer momento las escribiste tú? Sí, desde el primer momento. ¿Y qué te dijeron? ¿Escribe algo provocador? ¿Qué es lo que estamos buscando? Mira, ¿cómo fue? No lo escribí. Fue a hacer la prueba en el micrófono. Y te fue saliendo una base abajo. Y yo tenía que solamente hablar y decir para ver el tono de voz. Estaba calibrando el tono de voz. Porque la idea de hacer el proyecto con una voz del Caribe, ¿no? Porque si te acuerdas, ya en ese momento había salido Pizarro con la chica plástica y esto. Entonces la idea era más o menos esos sonidos de Detroit. ¿Entiendes? Entonces querían una voz del Caribe y mi voz era adapta a eso. Entonces, haciendo esas pruebas salieron todas estas. Vamos, espontáneo, totalmente. Llegaba Pizarro, como decías, Roberto Pizarro, que era un exboxeador, ¿no? Que se dedicó a la música de baile, y publicasteis el EP Hablando, que contenía, además de Hablando, los éxitos que habías publicado hasta este momento, en el 92. Y bueno, tú en casa, ¿qué música escuchabas? ¿Escuchabas techno? Antes de hacer todo esto, ¿qué música escuchaba Alex en casa? No, escuchaba. A mí la música siempre me ha gustado. Y como te dije, ya yo desde los 11 años tenía un grupo y cantábamos música folclórica de Colombia, o sea, cumbias, y bastante étnico la cosa. Y nada, oía todo tipo de música, la música me gusta toda, desde la música clásica a la música étnica, pero la techno no había oído. Eso fue nuevo para ti. Sí. Bueno, entonces la pregunta que se hace todo el mundo, Alex, el nombre de Ramírez, ¿de dónde viene Ramírez? ¿Por qué no te pusiste Quiroz, por ejemplo, que era tu apellido? ¿Y por qué elegiste Ramírez? Porque, digamos, el nombre Ramírez nace antes que yo llegue. Ellos estaban buscando solamente la voz. Ya lo tenían pensado, es el proyecto, Ramírez. Sí. Ajá. Digamos, de hecho, hasta la música tremenda ya tenían los sonidos, no estaba totalmente armado, pero tenían la idea y el proyecto de hacer algo así. Y entonces estaban buscando la voz, habían probado varias personas y no encajaban. No encontraban, porque la mayoría, es que es difícil, tenían que encontrar a alguien que hablara con un tono del Caribe, ¿sí me entiendes? Y no era fácil en Trieste en ese momento. Entonces, Ramírez lo inventa el nombre Ricky Terzi. Y lo inventa antes de conocerme a mí. ¿Por qué Ramírez? Porque se había visto también una película de Highlander, donde Sean Connery hacía el Highlander español. No sé si te acuerdas. Sí. El que le enseña a Highlander toda esta cosa. Entonces, y él se llamaba, y en la película lo llamaban siempre Ramírez. O sea, a él le gustó sonóricamente esto y lo había depositado ya el nombre. Bueno, ¿y a ti qué se te pasó por la cabeza cuando te dicen, mira, te vas a llamar Ramírez, vas a cantar este tipo de música, tal, y tú, claro, tú no oías techno ni nada, y qué se te pasó? ¿Vamos para adelante o te lo pensaste mucho o cómo fue? No, porque fue fácil, digamos. Ellos me hacen la prueba y me pagan lo que te decía, decían 15 minutos, que fueron 1 hora, y después yo iba cada hora, y cada hora yo hacía los vocals
y venía pagado por eso y daba toda la liberatoria, ¿no? Ujú. O sea, yo cedía lo que yo había compuesto ahí, cedía mis voces y cedía todo. Y venía simplemente pagado por la prestación vocal. Pero Después- cedía también los derechos de autor. Claro, porque las letras eran tuyas. Después vendría el tema de las actuaciones, ¿no? Supongo. Y ahí cuando ya yo veo que las cosas me propone, porque yo no quería, yo estaba estudiando. Entonces yo no quería seguir, no quería comprometerme tanto con lo que es de la música. Entonces ya ellos saben que tienen que ceder. Fue bueno para mí porque tienen que ceder desde el punto de vista contractual. Y cuando yo veo que ya se está hablando de una cantidad de dinero, que digo, ok, me paro 2, 3 años, hago esto y después regreso a estudiar. Y fue la cosa bien, la verdad es que fue la cosa muy bien, ya desde el primer tema se fueron convirtiendo todos en éxito. En el año 93 continúas con el proyecto, legendario, importante proyecto en ese momento que eran los Hocus Pocus con el remix de Here's Johnny. Y en el 93 lanzas yo creo que dos de los temas insignes de Ramírez, que eran Terapia y El Gallinero, que supusieron estas dos canciones en listas, en radios del mundo. ¿Fueron los más importantes o no? Estos dos. Sí. De hecho, por ejemplo, yo Terapia estoy muy ligado a este, más que muchos otros. Terapia, y además digo porque Terapia era un movimiento musical que se estaba dando en Cartagena, en Colombia, en esa época, que los gente de color, los negros del Caribe, estaban proponiendo esta nueva música que era imitando el rap callejero de New York. Uh-huh. Pero obviamente, lo imitaban a la colombiana, con ritmo más colombiano, más latino. Uh-huh. Y más percusión. Entonces, como yo tenía que decir algo de eso, yo me acordaba de lo que yo tengo. Mi maleta de música era esa. Entonces yo comienzo a hablar de Terapia. Bueno, y de ahí nace. En tus trabajos tenía, por supuesto, mucha importancia el tema de la música, porque eran producciones con sonidos muy trabajados, pero también se te daba a ti mucho protagonismo, ¿no? Por ejemplo, no solo cuando hablabas en las canciones, sino también esas intros que hacías, que era el minuto para evacuar o la intro de Orgásmico. Yo recuerdo cuando era pequeño, iba de excursión en el autobús del colegio. Y uno de mis compañeros se llevó una cinta de cassette y le dijo al conductor del autobús si la podía poner. Y era la intro de Orgásmico. Teníamos 8 o 9 años. Tenías que ver la cara de la profesora que dijo, ¿esto qué cojones es? Y eras tú era una capela, si no recuerdo mal, era una capela acompañada con unas notas de sintetizador muy etéreas, sí. Pues ahí estabas tú en el autobús del colegio con los niños de 9 años escuchando tremendo. Bueno, esas dos canciones, te decía, creaste una tendencia, un estilo que hasta ese momento no existía, ¿no? El de una voz masculina, sobre todo, porque sí que había alguna chica, algunas voces femeninas, como eran, no sé, Valeria Vix, por ejemplo, que eran así muy provocadoras, pero en cuanto a voz masculina no había ninguna en ese momento. Sí, sobre todo cantando en español. Uh-huh. Sí, no la había. Y si tú ves el mix mío con ya Ricky Percy y Risati, que es el que hacía los sonidos de Ramírez, si tú ves, marcaron marcaron historia, porque este señor Risati es uno que se podía estar hasta 2 meses haciendo un solo sonido. Mezclaba todo tipo de teclados y campeonatores y además cosas también que no es analógica, porque nosotros usamos mucho sonido analógico que después viene digitalizado. Uh-huh. Entonces los sonidos, y además llego yo con mi voz y además yo cuando ya me comienzan a escuchar también a mí para la música, me comienzan a escuchar desde Orgásmico, porque los otros, digamos, desde Hablando, porque en Hablando, si tú ves, hay un acordeón. Sí. Que fue mi idea, porque en Colombia, tú sabes que sale el vallenato. Ajá. Y yo cantaba vallenato. Entonces, yo le dije, ¿por qué no usamos el acordeón? Y al final encontramos unas notas de acordeón, llamamos a alguien que las tocara, y nace esa mezcla étnica
y sobre todo las percusiones. Si tú ves todos los discos de Ramírez, tienen una percusión interior que son tambores y percusiones caribeñas. Y desde el 95 tanto es ese interés en el que tú aportabas ideas a las canciones que ya te pones al tema de la producción, ¿no? Empiezas a producir tú otros proyectos después de Bomba y Barahonda. Lanzas un proyecto que era Paraje, el famoso Animalation, que creo que editasteis 4 temas con el proyecto Paraje, duró 2-3 años, con una modelo venezolana que se llamaba Maven Quintana, que era la vocalista. ¿Cómo fue esta historia de Paraje? Mira, te cuento otra anécdota. Yo en el momento de Paraje, de Animalation, fue cuando debuté en la radio. Y hacíamos, justo ese año, estaba el maxi de Paraje como novedad, y hacíamos un programa de dedicatorias, de discos dedicados, y todos los días me pedían el Animalation de Paraje, todos los días. ¿Cómo fue aquello? Mira, como productores que ya después yo quería, como yo hacía las letras y colaboraba porque me quedaba con ellos y me gustaba el hecho de componer música, entonces, pero desde el punto de vista económico, yo estoy cediendo los derechos de autor. Entonces ya ahí me pongo y digo, espera un momento, esto comenzaron a vender bastante porque, digamos, ya Ramírez vendía en todo el mundo. A nivel de conciertos, yo comencé a hacer conciertos que hice, yo quedo, para decirte, Australia, Sudáfrica, Israel, Rusia, Japón, toda esta Europa y todo desde Canadá hasta Argentina. Entonces, digamos, a nivel no solamente de venta de discos, sino que iba a hacer conciertos. Y entonces ya las ventas eran importantes, entonces ya yo no quería ceder más, simplemente por 1.000 euros ceder todo. Y ahí firmo el contrato y entonces ahí es cuando vengo y digo, entro en la producción, porque fue una de mis condiciones, entro en la producción. Y bueno, después yo quería producir un disco fuera, porque ya tenían ideas, fuera de Ramírez. Pero entonces siempre estaba ocupado el estudio, los muchachos estaban ocupados en muchos proyectos porque tenían un montón de proyectos. Entonces yo me busqué otro estudio más pequeño y se hizo Animalex. Maven Quintana la había conocido yo hice una presentación de Ramírez y ella estaba en la discoteca en Milán y yo soy venezolano, pero yo la conocía y tenía su número. Quería ver una voz femenina, entonces la llamamos y por eso así surgió. Y además te encargaste también del diseño de la portada, ¿no? Después creo que hiciste algún diseño más de otras portadas de otros discos. Sí. Vamos, que nos divertíamos. Sí, eras un todoterreno, te metiste de pleno en el mundo de la música dance. Remezclaste en el 94 el famoso Don't Stop de Udo Brothers, hubo una versión Ramírez también. Y también ese año produces, además de Paraje, haces una producción para un proyecto llamado Human Dragon, de Sugar of Life, y lanzas un disco con un nombre diferente, con el nombre de Alex Dexte, ¿no? Aparso il Mostro. Ajá. ¿Esto cómo fue? Porque hiciste, creo que es el único disco que has sacado con otro nombre. Sí, pero no es mi voz, ¿eh? ¿No es tu voz? No es mi voz. Pues es igual a ti. Bastante, porque el de Human Dragon es un amigo mío muy bueno. No, Human Dragon fue una producción tuya, pero yo digo que tu voz en Alex Dexte. Alex Dexte sí que eres tú. No. ¿Tampoco eres tú? Es Alex Dexte. Ajá. Alex Dexte, que era un muchacho de hecho era un presentador de televisión, muy joven. Y como tenía bastante carisma y, digamos, llegaba mucho a la gente, empezamos a hacer una producción con él y, digamos, él lo que hacía es que me imitó. Pero yo le escribí todo y como yo le decía, la intención, tienes que decir así, yo lo guiaba en la grabación, pero la voz no es mía. Y eso también ahí se paró, porque todos los proyectos después se pararon por dos cosas, porque yo estaba quería regresar a mi estudio, a terminar mi doctorado, estaba con lo de Ramírez, y además muchos de ellos tuvieron problemas legales. No te digo por qué. Porque, por ejemplo, con Maven Quintana, ¿por qué no se salió más con Maven? Porque Maven consiguió un novio y el novio le dijo, güey, estos están robando, este Animalation ha vendido plata y tú ahí, entonces tú necesitas sacar más plata. Y cuando recibimos una causa
porque ella nos pedía más dinero. Sí. Entonces ahí tuvimos que ir con los abogados, defendernos y todo, y ya. Y después ella no quiso colaborar más, sino pidiendo unas exageraciones. Y después, como yo tenía muchas cosas, entonces digo, ok, a mí no me interesa, yo abandoné el proyecto. Sí, y sigo con otra cosa, claro. Claro. Ujú. Entonces fue la... Año 96, Apocalipsis, ya nos vamos acercando a la década de 2000, en el 97 lanzas Chupa Chupa, 98 La Locura, y en el 98 también formas parte de un proyecto que se llama Balloon One, La Onda del Ritmo, que este era un disco más progresivo, ¿no? Porque ¿cuál era el estilo concretamente de Ramírez? ¿Tenías un estilo definido? Porque algunos eran más trance, otros eran más hard, otros eran más house. Bueno, como te decía antes, yo no era de la música techno, no era de la música disco, yo vengo de la música étnica colombiana. Entonces, me gusta la música, la hacía, y entonces, cuando tú ves esas esfumaturas diferentes, es porque, dependiendo con quién estoy colaborando al momento. ¿Ah? Entonces, Claro, el tipo por de ejemplo, productor. con Rizat y Percy, era siempre una impronta bastante techno. Y sobre todo techno fuerte, porque nosotros increíblemente las ediciones comerciales vendieron, pero nuestro proyecto importante eran las versiones disco, las versiones de rave. Ahora, con los otros, siempre apuntamos, por ejemplo, con Maiden era una cosa un poquito más comercial, si tú ves, los sonidos, las notas, queríamos algo más comercial. Porque queríamos, digamos, comercial, ¿por qué? Porque queríamos buscando otro público. Pero esto igual os cerraba un poco las puertas a la hora de sonar en las radios, ¿no? Si era más rave, como dices, más alternativo. ¿No teníais ese miedo de que las radios nos pinchasen por ser tan alternativos en algunos temas? No, porque en esa época tú hacías tu versión rave, que era era la importante, la versión dance. Nuevamente colaborando con un DJ, el DJ que nos colaboraba con nosotros era Richie, DJ, que fue el que nos daba, o sea, fue bastante importante su colaboración y sus ideas, porque queríamos era hacer el éxito de discoteca, en la discoteca. No nos importaba mucho la radio en ese momento. La hacíamos, radio edit, y la versión comercial solo por la radio, para que la pinches en la radio, pero digamos, primero se hacía la versión clara. Pensabais en la versión para discoteca y para sí. actuar. ¿Y cómo era Ramírez en el escenario? Bueno, hemos visto por ahí vídeos y cosas. Eras una auténtica locura, ¿no? Sí. Pues, como te decía, yo desde los 11 años estoy cantando. Y cantaba por dinero. Entonces, digamos que era mi ambiente. No tenía problemas estar en el público, no tenía problemas de exhibirme. Y pues sí, yo llegaba ya a transmitir eso que yo sentía y con lo que había hecho la música. ¿Y qué Y canción? siempre lo hago así, todavía hoy me divierto, ¿eh? Sí, he visto actuaciones tuyas recientes y sigues dándolo todo en el escenario. ¿Cuál es el tema, Alex, que más enloquece a la gente? La canción, yo creo que serán varias, ¿no? Pero ¿hay alguna así más importante de Ramírez que más te piden, que más enloquece al público? Como tú dices, depende de dónde voy y el público donde estoy. Por ejemplo, en algunos lados me piden tremenda. Y hablando, el ritmo bárbaro, cuando voy a otras discotecas, a otros lugares, también depende de dónde. Por ejemplo, Claro. Por ejemplo, en España. Aquí te en pedirán España, el gallinero, sin lugar a dudas. Y el pues, gallinero y orgásmico, terapia, una de esas, sí, seguro. Sí, son las que más van en España, sí, seguramente. Pero, por ejemplo, cuando vayas a Escocia o los países nórdicos, entonces te piden más hablando, cosas más de ese tipo, Más ritmo bárbaro. Depende. O sea, por ejemplo, para mí, hay canciones, por ejemplo, que a mí me gustan muchísimo. Como por ejemplo. Y que no entendieron. Claro, pero Porque no pasaron desapercibidas, porque por ejemplo cuando hicimos el LP, tú ves, hay una canción ahí que se llama Volcán de Pasión, que nadie conoce que yo la hice, porque la canción es parte del LP. La tengo yo aquí. Bueno, esa canción, por ejemplo, yo fui y en México me la pedían.
Y aquí en Europa nadie me la pidió, nadie ni la conocía. Eso suele y está ahí, porque está en el CD. Eso suele pasar mucho, que los artistas les gusta mucho cierta canción, una canción concreta, y luego no es la que más gusta al resto de la gente. Suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar. Bueno, Claro. antes me hablabas de derechos de autor, que te habían ido muy bien los derechos de autor, y también el aparecer en recopilatorios. ¿En cuántos recopilatorios habrá aparecido las canciones de Ramírez? Mucho, porque te digo, por ejemplo, Ramírez como Ramírez, venta de Ramírez, yo vendí más de 5 millones de copias de discos, cuando se vendía el vinil y se vendía los CD, single CD. Y en compilaciones, recopilaciones, yo sé que el dato, estoy dando un dato del 97, que lo vi, eran más de 20 millones de copias en recopilaciones. Eso es una auténtica... ¿Tú te acuerdas en España? Yo hasta en España grabé para... Bolero Mix, ¿no? Sí, Bolero Mix. Sí. Bolero Mix 10 creo que fue el que... Sí, te lo iba a preguntar porque te escuché en ese Bolero Mix, habías puesto voz, has hecho, ya que tu voz era lo más importante, aparte de la música, te propusieron o hiciste, yo qué sé, publicidad para radio, para televisión, que no fueran tus canciones, cosas diferentes, estas cosas... Sí. De hecho, como decía, no podía hacer todo porque ya yo estaba involucrado en muchas cosas, entonces no, cuestión de tiempo y también de energía, pero no, sí me propusieron a mí hasta muchas, tuve problemas con el director de la casa discográfica porque yo cuando firmé el contrato, cosas que uno no sabe, había cedido derechos de imagen. Entonces yo no podía, digamos, cuando me llamaban, yo no podía decir sí, voy y hago porque había cedido los derechos de imagen a la casa discográfica decidía. Y prácticamente, digamos, ellos me daban a mí un porcentaje muy pequeño, al final yo no hacía las cosas. Bueno, y en cuanto a esas tendencias, mira, una pregunta que se me había pasado. Tú eras uno de los pioneros con aquel prrr que ahora hacen los reggaetoneros, Anuel. Entonces esto no está inventado, ¿no? Sí que vamos a eso de que tú habías creado tendencia y habías sido pionero en muchas cosas, ¿no? Todas estas cosas también igual posiblemente vengan de lo latino, de lo que dices, que son artistas latinos y son cosas que tenéis en esa esencia latina, pero tú habías sido pionero en muchas palabras, en muchos palabros y en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo aquel famoso prrr, ¿no? Que se escucha tanto hoy. Claro. Esa ha sido una característica, digamos, ya es una personalidad mía, ¿no? Pongo nombres, invento nombres, hago palabras, por ejemplo, hago adjetivos que quizás no existen, ¿no? Una palabra que no es adjetivo la modifico, como el mismo orgásmico, ¿no? Son palabras que uno la va utilizando y esa es parte mía, digamos, yo en la vida normal con mis amigos, cuando bromeo y todo, también tiro muchas palabras así, me viene espontáneo. Bueno, y vamos hasta la década de 2000, vaya con Dios amigo, La Visión Infinita con Sonic Drive, llegan nuevas versiones de algunos de tus clásicos junto a Volcán de Pasión, el tema que hablabas, que Volcán de Pasión te remezcló nada más y nada menos que Carl Cox, ¿no? Aquel tema. Sí. Luego en 2002 llegaría La Música Máquina, Acelerando, este que está sonando ahora, Infierno con Audio Worth, y ya los últimos años te has dedicado, en 2004 publicaste en Matemático, porque tú eres físico, ¿no? Físico, sí. Matemático, científico, y en 2012 lo último que has publicado hasta el momento ha sido un Best of Ramírez, que no sé si lo has hecho tú o es cosa de la discográfica que tiene derechos, que eran remixes de clásicos de Ramírez. Bueno, sí, ahí digamos buscamos... el último en 2015, creo. ¿Cuál fue en 2015? 2015, porque en 2015 hace otro remix. Ese que dices tú, se hizo. Y digamos, buscamos los DJ alemanes y ingleses de la época para hacer una recopilación. Y eso fue un trabajo más que todo de la discográfica. A mí me llaman y yo rehago algunas voces. Pero no, digamos, ya no estoy bastante aparte de ese trabajo. En el 2015, Next Bender, el inglés, hace una remix de todas las canciones y propone de nuevo. Bueno, y el tema de eventos, festivales, porque sé que has estado en los últimos años, has venido mucho para España.
Ahora está la cosa parada, pero ¿cómo vas con el tema de festivales? ¿Sigues participando? ¿Te llaman de todas partes del mundo? Mira, yo tengo, como te digo, tengo 2 niños, mi esposa, y además yo soy un matemático, mi trabajo es diferente. Entonces, cuando yo me creo un espacio, no hago más de 10 presentaciones al año. Porque, o sea, no podría. Y además porque creo que es mejor. Entonces, yo hago las presentaciones y las sigo haciendo por todos lados. Te decía, en México, en toda Europa y en España. Yo en España tengo firmado unos contratos que no he podido No has ir. podido hacer. No, es más, fui pagado en algunos, ya estoy, o sea, he sido pagado y estoy esperando que el COVID lo permita y tengo que ir a cumplir, porque digamos ya estoy pagado por eso. Bueno, pues esperamos esos eventos y festivales, y para todos aquellos que quieran saber las próximas actuaciones cuando pase todo esto, cuéntanos redes sociales, porque tú no eres muy activo precisamente en el tema de redes sociales, Ramírez. Doy fe de ello. No me gusta mucho, digamos, porque para mí el tiempo, yo la vida la vivo, pero la vivo del vivo. Por eso es que, entonces, digamos, las redes sociales de vez en cuando, normalmente cuando estoy en España y eso yo promociono. Y hay gente que o sea, eso lo sabe porque no solamente lo promociono yo, sino que quien la hace lo promociona en las redes, ¿no? Y lo ves ahí en mi página, pero yo no, o sea, entro poco, yo una vez al mes entro. Una vez al mes entro y rápido, porque además cuando estoy adentro, se dan cuenta que estoy adentro, entonces me llueven un montón de cosas y es difícil de manejar. Claro. Sí, la verdad es que Ramírez es uno de los artistas que a día de hoy tiene una legión de seguidores espectacular. Solo hay que ver, por ejemplo, los vídeos de YouTube, la cantidad de comentarios de gente y demás que habla de Ramírez. Tienes, aparte de, antes de marcharnos, aparte de los eventos y festivales que tienes ahí en stand-by, ¿hay algún proyecto musical, alguna producción, alguna cosa nueva, algún remix? Hay. De hecho, pero quería hacer algo, digamos, bastante diferente. Hay un problema porque, como te decía, yo cedí el nombre también. El nombre Ramírez lo inventaron ellos y lo cedieron a la casa discográfica. Ni siquiera lo tienen quien lo inventó, fue Ricky Percy, pero él también en el contrato lo cedió a la casa discográfica. Ahora, el nombre, de punto de vista de la uso del nombre del vivo a los conciertos, yo tengo los derechos. Porque después de 20 años de estar usándolo, dando mi imagen y mi voz, te pertenece. Nadie más lo puede utilizar. Pero a nivel discográfico, pertenece a la casa discográfica. Entonces, digamos, siempre es difícil porque hay que tratar, ¿no? Eso, si voy a hacer algo nuevo, hay que ceder a la casa discográfica o hay que involucrarla en algún modo, ¿no? Entonces, hay proyectos que están en stand-by, ya grabé unas voces, ya hay unas canciones inéditas y digamos más que son cuestiones legales y salimos. Muy bien, pues en cuanto se solucione todo esto, cuestiones legales, COVID y demás, tenemos Ramírez para rato de eventos, de conciertos, de nuevas producciones. Y bueno, y aunque no se conecte mucho a redes sociales, Ramírez Techno Music en Facebook, ahí podéis seguir porque aunque él no sea muy activo, pues muchos seguidores suyos publican vídeos y publican carteles de próximas fiestas y demás cosas, ¿no? Sí, hay foros y comentarios, fotos inéditas, porque muchas fotos, por ejemplo, que yo las saco de ahí, fotos viejas de la época, yo las saco de ahí porque... Las ponen los fans. Vídeos también que no conozco yo. Sí. O sea, a veces te los mandan y a veces los veo de la página. Entonces, digamos, es interesante en ese sentido porque es un punto de encuentro de la gente que le gusta también la techno. Claro. O sea, y que le gusta la música de los años 90, ¿no? Es una recopilación, pues eso, para amantes de los 90 y para amantes de Ramírez, porque hay muchas curiosidades, se envuelven al mundo de la música techno de los años 90. Pues Alex Quiroz, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito, mucha suerte en este nuevo proyecto cuando llegue y te vemos por España y por aquí por Valencia pronto. Listo, y te aviso cuando voy para allá, te mando un mensaje y... Perfecto. Yo tengo Valencia. firmado un contrato en Valencia. ¿Tienes un contrato en Valencia? Pues nada, en cuanto vengas a Valencia nos lo dices, me llamas y quedamos y hacemos... Actualmente la fecha quedó para mayo. Ajá. Porque siempre lo estamos posponiendo, digo, ya está todo el proyecto pagado y todo, así que
Pues nada, en cuanto estés por Valencia nos avisas y vemos a Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Y un abrazo muy Sí, fuerte. muchas gracias y saludos a todos y bueno, que sigan gozando de esa buena música, ¿eh? Gracias, Ramírez. Un abrazo. Chao. ¡Saludos! ¡Chao!